I com els anunciàvem al principi, tenim així a la doctora Carmen Fajardo, cap del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitat de la Ribera. Muy buena vesprada, Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Sonia. Gracias por venir, sobre todo sé que estáis muy ocupados en el hospital, así que un placer teneros aquí y que nos puedas contar de primera mano todo lo que es la alimentación saludable, más ahora que han salido estas noticias, ¿no?, un poquito alarmistas, que desde los profesionales es necesario que tengamos aquí de primera mano la información correcta y concreta y más de tu sección. El comunicado de la OMS que estábamos comentando sobre los potenciales riesgos del consumo de la carne roja y procesada, ¿cambian en algo las actuales recomendaciones que tenemos siempre de nuestros médicos y de los expertos en este caso? Pues no cambian nada, porque realmente los expertos en endocrinología y nutrición siempre hemos recomendado que se realice una alimentación muy variada y realmente es la base de la alimentación de la dieta mediterránea, con lo cual tiene que ser equilibrada, variada y que cumpla pues todas las proporciones de alimentos que son imprescindibles: hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿vale? Así que no cambiaría nada. No cambian para nada, no. Además, la OMS realmente en su comunicado lo que incide es que lo que hay que evitar es un exceso de un grupo concreto de alimentos, y en este caso son las carnes rojas y carnes elaboradas, pero nada nuevo, porque realmente la carne roja y las carnes elaboradas están en la punta de la pirámide de la alimentación, con la cual la frecuencia tiene que ser de 2 a 3 veces a la semana como mucho. Digamos que no nos cambia nada los esquemas que estudiamos en el colegio de pequeñitos. No, y lo que se enseña a los niños en el colegio es exactamente lo mismo. La pirámide de no excederse, no pasarse, o sea, no estar todos los días comiendo carne ni otros alimentos, sino que den así un proceso un poquito más adecuado, ¿no? El consumo de la carne procesada, como comentabas, ¿no? Hamburguesas, todo tipo de carne que no es la normal, ¿no?, y la roja, se debe realizar de forma ocasional, como estabas comentando. Sí. ¿Podríamos decir que es el patrón alimentario de cada persona el que condiciona los riesgos y no el propio alimento en este caso? Exacto. Es el patrón, la frecuencia de los alimentos, lo que va a condicionar realmente el riesgo para la salud. Entonces está realmente muy demostrado por muchos estudios, además con mucho nivel de evidencia, que la dieta mediterránea lo que realmente previene es el riesgo cardiovascular, e incluso hay publicaciones muy recientes que han relacionado la dieta mediterránea con la prevención del cáncer de mama. O sea que estamos hablando de noticias positivas sobre la dieta mediterránea y que un poco contrarrestan este tipo de noticias como las que se han derivado del comunicado de la OMS. Así que deberíamos de coger de forma individual a cada persona, ¿no?, y ver un poco la alimentación que va a llevar esa persona para que no haya ningún tipo de enfermedades. Exacto, y sobre todo educación. No se puede generalizar. Exacto, como ha comentado, sino que cada uno debe coger su patrón y su comida. Exacto, el patrón realmente lo tenemos porque es la dieta mediterránea, entonces hay que basarse en esto. Hay que comer una serie de alimentos todos los días, otros que se tienen que tomar de forma ocasional, y no hay que olvidar que las carnes, igual que el pescado y los huevos, son proteínas, y las proteínas constituyen un 15% de nuestros alimentos. ¿Podríamos recordar un poquito la dieta mediterránea en qué consiste? Sí, mira, pues realmente en la base de la pirámide nutricional tenemos las frutas, verduras, hidratos de carbono de absorción lenta, pues con los cereales sobre todo de grano completo, con el pan, la patata, otros alimentos que también son hidratos de carbono de absorción lenta, el aceite de oliva como fuente fundamental de grasas monoinsaturadas, que son las que hay que comer, y luego ya tendríamos por otro lado lo que son las proteínas. Dentro de las proteínas tenemos el pescado y los huevos y las carnes blancas como fuentes de proteína un poco más frecuentes, y por último las carnes rojas y las carnes más elaboradas, que en ese orden tienen que comerse con menos frecuencia. Y en la punta tendríamos ya pues los dulces y las grasas saturadas, que son las grasas animales que realmente tenemos que quitar de la dieta y tomar muy limitadamente. Sí. Ahora Navidad también habrá que controlar un poquito más todo el tema de la alimentación, ¿no? Exacto. A ver, se trata de composición y de cantidad, porque claro, no es lo mismo una persona que ya sea obesa que una persona que esté en su peso. Entonces, obviamente las recomendaciones son un poco diferentes. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de niños, ¿no? Los niños son más flexibles a la hora de comer. Y el ejercicio, no nos olvidemos, porque por un lado está la dieta, pero también la actividad física, que eso no nos tenemos que olvidar. ¿Por qué no debemos de demonizar ningún alimento? Es decir, este alimento prohibidísimo, no hay manera. A ver, pues mira, por ejemplo, en el caso de la carne roja. La carne roja tiene proteínas de un alto valor nutricional, ¿vale? Y luego, por otro lado, también tiene minerales. Es muy conocido que quien tiene anemia tiene que tomar, pues por ejemplo, carne roja de vez en cuando, o otro tipo de alimentos que también contienen hierro. Pero también tiene zinc, tiene vitaminas del grupo B, entonces eso es un alimento que, bueno, hay personas como los vegetarianos que lo omiten y obtienen esos beneficios de otra forma. Pero realmente la carne roja tiene su papel en la pirámide nutricional y no hay de qué demonizarla, ¿vale?
En cuanto a los productos un poco más elaborados, como contienen a veces un poco más de grasa, entonces la frecuencia tiene que ser un poco menor, pero no se tienen que quitar absolutamente. Digamos que debemos si tienes el colesterol alto, por supuesto sí, pero una persona sana y que esté en su peso, pues tiene que comer de ese tipo de carnes solamente una vez a la semana y de carnes rojas, pues 2 o 3 como máximo a la semana. Una persona sana, en este caso, no tiene colesterol, no tiene nada, exacto, debe de comer de manera equilibrada. Exacto, digamos, ¿no? Equilibrado y variado, sobre todo variado. Y además estamos en una tierra donde tenemos productos muy variados a nuestro alcance y de proximidad, con lo cual creo que mejor sitio que, por ejemplo, en la ribera para tener naranjas, caquis, arroz, etcétera, que lo tenemos cerquita y son productos de la base de la pirámide y la cocina de la abuela, de cuchara, etcétera, pues esa sería la recomendación básica. Necesario recoger otra vez esa comida sí, de la abuela, recuperarla sí, de esos platos de caliente. Y sobre todo transmitirlo a las generaciones que vienen por detrás, porque si no es mucho más fácil caer a lo que es comida más rápida o con más grasas, que al final pues no tienen mucho beneficio. En la rapidez, ¿no? El hecho de ir el tipo de producto, ¿sabes? Porque claro, es más fácil abrir una pizza, por ejemplo, y ponerla al horno, o otro tipo de producto más elaborado que a lo mejor entretenerte en hacer unas lentejas. Pero no está mal comer de vez en cuando. Está fenomenal, pero de vez en cuando, que no sea lo único que haya en la nevera. Exacto, que no sea nuestra dieta habitual, ¿no? Estabas comentando los beneficios que tiene la carne roja, los más que la gente conoce, sobre todo es para la anemia, pero tiene otros más. Son proteínas de alto valor biológico, minerales como el hierro, el zinc y fundamentalmente, como he dicho también antes, vitaminas del grupo B. ¿Es muy importante la proteína para la persona? Sí. El 15% de nuestra alimentación tienen que ser proteínas. Entonces, bueno, tenemos fuentes de proteínas, tenemos animales y vegetales, pero dentro de las animales estaría la carne. O sea, importante también, pues, tener ese trozo de carne roja. De vez en cuando. De vez en cuando, para poder tener una alimentación Exacto. correcta, porque a fin de cuentas somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Normalmente se ha dicho siempre. Si tenemos un exceso de alguna comida, puede derivarnos en otras dolencias, ¿no? Exacto. Y es la comida y la actividad física y una serie de condicionantes que tenemos que también tener en cuenta. ¿Vale? O sea, siempre una comida adecuada, un poco de ejercicio, movimiento. Exacto. Incluso la dieta mediterránea incluye una copita de vino al día. O sea, quiere decir que tampoco todo es tan malo. Los profesionales siempre habéis recomendado una dieta mediterránea en la alimentación diaria. ¿Qué alimentos deberíamos incluir siempre y de forma generosa? Pues mira, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, panes, patata, pan, etcétera, ¿vale? Todas esas cosas serían diarias y aceite de oliva. O sea, en cuanto siempre se dice que el pan no, el pan sí, todos los días. El pan es un hidrato de carbono que supone el 55% de la ingesta total de ese grupo de alimentos. Entonces, pues sí, un trocito de pan, lo que tampoco hay que comer. El problema es a veces lo que le pones al pan o la cantidad de pan o otros condicionantes, ¿no? Claro. Pero sí. Sí, hay que comer de todo y ese grupo de alimentos supone el 55%. Importante también el tema de las verduras y las frutas. Exacto. Es que, por ejemplo, en el comunicado de la OMS yo creo que una cosa importante es lo que se ha comentado, que evitar el exceso, porque si tú estás comiendo un filete así de grande en el plato y no lo acompañas ni de verdura ni de otras cosas que debes de comer y que realmente previenen, por ejemplo, el cáncer de colon, pues es que a lo mejor no es la carne, es también el acompañamiento, la falta de acompañamiento lo que estamos haciendo mal, ¿no? Claro, estábamos comentándolo, ¿no? Una persona puede comer carne roja una vez a la semana, pero claro, si no lo complementas con todo lo demás, igual como supongo que también será la gente que simplemente a lo mejor come verdura. Si no complementas con se quedarán con carencias de otras cosas, exacto. Es una manera de equilibrar, ¿no? Siempre un poco de equilibrio y la comida de la abuela de toda la vida. Exacto, repartirlo a lo largo del día, no vale que uno solo haga una comida al día, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro, el cuerpo también se acostumbra, somos maquinitas, ¿no? Que necesitamos ir tirando ahí y de una manera equilibrada. También supongo que habrá mucho problema en el tema de la alimentación de los pequeñajos, de esas prisas y de no me gusta lo verde. A veces es fácil ceder, sí, yo creo que es un problema de insistir. Entonces, claro, yo creo que en todo esto, para prevenir enfermedades, cualquier tipo de enfermedades, obesidad, diabetes, incluso, bueno, otro tipo de cosas, se tiene que fomentar una alimentación sana, equilibrada, que los niños hagan ejercicio, menos sofá, menos maquinitas y más actividad física, y entonces muchos problemas que el día de mañana les pueden dar pues más complicaciones, pues los evitaríamos. Has hablado de que es necesario frutas y verduras todos los días en cantidad, o sea, ahí podemos ponernos una pieza de fruta, por ejemplo, en cada comida, en ensalada. ¿Y qué otros alimentos deberíamos de comer un poquito con moderación? A ver, si vamos de
arriba para abajo, en lo que sería la frecuencia de alimentos. Lo que menos hay que comer son dulces y grasas, ¿vale? No abusar del alcohol. Y luego ya entraríamos dentro de las proteínas, en lo que hemos comentado antes de las carnes rojas, 2 o 3 veces a la semana, el resto de proteínas 4 o 5 veces a la semana, huevos, pescado, etcétera, o otro tipo de carnes, como por ejemplo la de pollo, otras carnes, y ya bajamos a cosas de todos los días, como son las frutas, las verduras, los hidratos que hemos comentado, la patata, el pan, el arroz, las legumbres, etcétera, etcétera. O sea, conclusión... Y el agua, por supuesto, que no lo hemos comentado, pero hay que beber agua. Importantísimo, ¿no? Porque siempre nos dicen mínimo 1,5 litros, 2 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque somos agua, fundamentalmente. Un porcentaje muy importante de nuestro organismo es agua. Entonces los riñones necesitan un aporte de líquidos para poder funcionar. ¿Es verdad lo que se dice muchas veces, que cuando menos bebes no tenemos la sensación de menos sed tener? Bueno, afortunadamente tenemos el mecanismo de la sed, que es un mecanismo estupendo que regula muy bien lo que necesitamos, pero es que es verdad que hay gente que se acostumbra a no beber y no beben. ¿Vale? Y es necesario, ¿no? Porque luego vienen todos los problemas derivados, ¿no? Lo de siempre. Sí. Somos lo que comemos y lo que bebemos. Exacto, fundamentalmente. ¿Qué conclusiones podíamos sacar del estudio que ha hecho la OMS y que ha escandalizado tanto? Yo creo que no cambia en nada lo que son las recomendaciones nutricionales que se hacen en el día a día en cualquier consulta o en cualquier ámbito educacional, porque realmente esto se aprende desde ya, desde los colegios, y es muy importante transmitirlo a los que vienen detrás, que tienen que comer bien, variado y sano. Y yo creo que eso es lo más importante. Si de todo esto, que ha sido muy mediático, sacamos esa conclusión, yo creo que habrá merecido la pena. Sí, una manera sería una forma de decir, bueno, pues la gente se ha concienciado y sabe que es muy importante comer bien. ¿Vale? ¿Qué consejos daríamos para la gente que tiene sus dudas, porque por lo mejor tiene algún colesterol o lo que sea? ¿Tiene que hacer la dieta el que considere o teníamos que ir al médico? A ver, si hay un problema como una diabetes, colesterol, etcétera, realmente las recomendaciones que damos son muy similares a las de la pirámide nutricional o las raciones, los grupos de alimentos, todo lo que hemos estado comentando, pero sí que es verdad que en el caso de personas que tienen el colesterol alto o personas hipertensas o personas con diabetes, restringes más ciertos grupos de alimentos. Por ejemplo, en los diabéticos, pues los dulces, hidratos de carbono de absorción rápida, todo eso se eliminan o se toman de forma muy ocasional. En el caso de los hipertensos, pues se restringe un poco el tema de la sal. En el caso del colesterol, pues sobre todo, o si son los triglicéridos, se limita a lo que es el alcohol y los dulces y las grasas saturadas. Entonces, bueno, va a depender un poco del perfil del paciente, pero la alimentación sana es para todos, no hay excusas. Supongo que desde el hospital haréis mucha difusión, ¿no?, para que la gente se conciencie de esa necesidad de comer adecuadamente. Yo creo que esta necesidad se transmite desde el hospital, se transmite desde atención primaria, se transmite desde las sociedades científicas y se transmite desde cualquier organismo que tenga un poquito de repercusión mediática en cuanto a la salud. Pues Carmen Fajardo, muchísimas gracias por compartir esta sabiduría que los médicos siempre nos aportáis, porque la verdad, cuando vemos alguna noticia, las personas de a pie muchas veces nos lo creemos todos, nos asustamos, no sabemos leer la letra pequeña y desde aquí agradeceros, ¿no?, que veléis por nuestra salud. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y muchas gracias por venir. I a vostès enseguida tornem, uns minutets, i tornem de seguida.